Pecadora, a través de Editorial Planeta, nada más y nada menos que la historia de Camila O'Gorman. Se llama Florencia Canales, está del otro lado de la línea. Florencia, buenos días, Ante Palma te saluda. Buen día, Dante, ¿cómo estás? Muy bien, una alegría escucharte, Florencia. Igual, igual para mí. Eh, bueno, gracias. Y a ver, estuve siguiéndote en las redes, vi que por suerte el libro anda muy bien, salió hace poquito, pero ya está entre los más vendidos de la Argentina. A ver, lo que sí, primero, contame quién fue Camila O'Gorman. Sí, viste, porque por ahí algunos supimos quién era Camila por la película de María Luisa Bemberg de la década del 80, digamos. Ella fue quien Claro. presentó la historia de esta joven. Pero bueno, por supuesto hay mucha gente que no la vio, que no sabe, que no tiene idea, pero bueno, esta es la historia te diría que es la tragedia criolla más espectacular en cuanto a espectáculo incluso, del siglo Ujú. XIX. Es la historia de esta joven, Camila O'Gorman, que nació en 1828, murió fusilada en 1848, pero no solamente ella. Se enamoró de un cura, del tucumano Ladislao Gutiérrez, y bueno, protagonizaron una historia, te diría, de amor, transgresión, enfrentamiento a la ley, y a la ley Sí. enorme, multiplicada por tres, te diría, la ley del padre, su padre, la ley del padre divino y la ley del padre divino en la tierra, que era Juan Manuel de Rosas. Por supuesto, que un sacerdote bueno se fugara y que sedujera, entre comillas, a una señorita de la sociedad, una feligresa. Ujú. Bueno, estaba penado por la ley y penado violentamente. Mueren fusilados el 18 de agosto de 1848, además ella estaba embarazada. Y bueno, y te diría que es una historia sacrílega, herética, en todas las concepciones de la palabra, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, Florencia, antes de entrar digo, quiero que me hables de Rosas, quiero que me hables de esta lógica de la tragedia, pero es que casi te lo pregunto yo también en lo personal, porque sabía muy poquito. Háblame de la abuela de Camila, de Madame Perichon. ¿Quién fue Estornudé Madame como Perichon? loca. Porque me parece un personaje interesante también. Por supuesto, además de todo y sobre todo, ella es nieta de Madame Perichon, la Perichon, así se la llamaba despectivamente, una francesa que desembarca en Buenos Aires a fines del siglo XVIII, y que bueno, y que yo te diría que patea la sociedad porteña con su desparpajo, con su libertad, ¿no? Como estandarte, y además fue una espía, ¿no? Doble espía, doble agente. Era francesa, se casó con un irlandés, fue espía inglesa, te diría también que trabajó para Francia, pero sobre todo trabajó Ujú. para ella. Y bueno, fue el amante de Liniers, fue amante de muchos señores poderosos, era una libertina y no como, digamos, usando esa palabra como una fiestera o lo que fuera. El libertinaje era una práctica amorosa de fines del siglo XVIII en Francia, en la corte francesa, eh, bien interesante, ¿no? Ujú. Había que ser brillante y, digamos, por supuesto estaba involucrado el sexo, la sexualidad, pero era una negociación de poder ser un Ujú. libertino. Y Madame Perichon, bueno, lo era, ¿no? Una mujer muy desprejuiciada, que bueno, que hizo uso de sus artes como ninguna, y te diría que eligió en todo caso a esa nieta, Camila, la hija de uno de sus hijos varones, eh, Ujú.
para iniciarla por lo pronto en la toma de libertad. Yo te diría que a Madame Perichon no le fue nada mal, le fue bastante bien, a pesar de todo, pero a su nieta no le fue tan bien, ¿no? A los casi cumplidos 20 años murió fusilada. Pero yo me hago unas preguntas igual. A mí esta novela, esta investigación, todo este asunto me despertó sobre todo inquietudes y preguntas. Me derrumbó mis definiciones y me transformó en un ser que duda. Porque me pregunto si por supuesto, el fusilamiento de esta muchacha embarazada con su amado, este cura, por supuesto que me parece un acto horroroso. Pero yo me planteo, si no, en todo caso, yo diría que sí, ¿no? Porque además los documentos así lo demuestran hacia el final, cuando ellos ya sabían que iban a ser fusilados, que tenían la pena de muerte encima, se entregaron como dos místicos casi, ¿no? A la decisión, en todo caso, de Dios, ¿no? Ella podría haberse salvado, Dante. Ella podría, cuando declara, podría haber dicho que había sido seducida por este hombre, bla, 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 y entonces terminaría sus días en un convento. Pero ella defendió su amor, defendió a ese hombre, y se defendió y se entregó a Dios. Dos devotos, porque, digamos, cuando deciden vivir libremente su amor, y se fugan y demás, pero bueno, mientras él era sacerdote en el Socorro, ella era una feligresa, enseñaba catequesis a los niños. Ellos, digamos, cuando deciden trascender la carne y ese vínculo se transforma en un vínculo además sexual, podrían haberse transformado en dos ateos acérrimos, ¿no? En dos cruzados en contra de Dios. Bueno, la tierra es lo nuestro, lo terrenal no, pero no, eran dos creyentes férreos. Entonces, bueno, ahí está el asunto, ¿no? Sí, es verdad, eso le da un giro interesante. Ahora, Florencia, mencionaste, y vos has trabajado mucho en las novelas anteriores, la figura de Rosas. Contame un poquito, brevemente, el clima político y cultural que deriva en este fusilamiento. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo ahí? ¿Por qué se genera esto? ¿Por qué esta ley, digamos, tenía un cierto apoyo incluso popular? ¿Qué ocurría? Claro, porque por supuesto gobernaba, estamos ya en el 48, en el 47, ya en el segundo gobierno de Rosas. Por eso la película tiene ciertos errores y anacronías, ¿no? Se muestra cabezas en las picas, los famosos degollamientos, ¿no? Del rusismo. Esto ya no sucedía, la mazorca ya no trabajaba en estos años. Por supuesto, estamos frente a un gobernador con todos los poderes y fuertísimo, sin embargo con una oposición férrea, ¿no es cierto? En esos tiempos además se hace uso de este acontecimiento, la oposición hace uso a través de la prensa, desde Chile y desde Montevideo y desde adentro, para fustigar y, yo te diría, horadar aún más el poder. Sarmiento desde Chile, Bartolomé Mitre, Valentina Alsina, digamos, y por supuesto la prensa opositora feroz desde Montevideo, acusan a Juan Manuel de Rosas de ser una suerte de jefe de Sodoma y Gomorra, así, ¿no? Señalaban a Buenos Aires, sitio donde los padres no podían estar, los padres de las damas no podían, de las señoritas, no podían estar tranquilos porque los hombres de la iglesia eran unos sátiros, digamos, y todo esto avalado por Rosas. La oposición se encarga de fustigar, la sociedad pide sangre también, por supuesto.
porque bueno, las madres estarían preocupadas por sus hijas, los padres también, y además se dice que a partir de esta situación, bueno, es el arranque, esto es en el 48, en el 52, en febrero del 52, Caseros, ¿no es cierto? Sí. Y se derrota a Rosas y ahí empieza su propia fuga y su exilio en Southampton. Se usa esta situación, yo te diría, amorosa políticamente, bueno, y además también pensar esta ingenuidad de estos dos jóvenes, ¿no? Suponer que se escapan y recalan en Goya, cambian de identidades y se instalan como los maestros del pueblo. Suponer o creer que que Rosas y su aparato del Estado tampoco los va a encontrar, es ciertamente ingenuo. Te diría, la Iglesia pide, la jerarquía eclesiástica pide castigo ejemplar, el padre de Camila pide castigo ejemplar, Rosas se reúne con una especie de comité de doctorcitos, así le decía, ¿no? De abogados para discutir y para preguntar cuál era la situación y cuál era la definición de esto y el derecho canónico, y digamos, Rosas también supongo que palpó cómo venía la mano, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva, estos dos jóvenes murieron asesinados, fusilados, en una situación además bastante conmocionante, ¿no es cierto? Yo estoy contando cosas de la novela, pero bueno, lean la novela también, pero el fusilamiento, cuando disparan, por supuesto, Ladislao muere en el acto, Camila no. Camila, un tiro va a la panza, está embarazada, el otro le pega en el brazo, cae gritando, y la pólvora y el disparo provocan que su falda se prenda fuego. Entonces empieza casi como una Juana de Arco nuestra a prenderse fuego. Te juro, se me pone la piel de gallina mientras lo vuelvo. No sabía ese dato. Ahora, sí. Y por supuesto después un soldado se acerca y la remata, ¿no? De la conversación mencionaste la cuestión esta encima con este dato todavía más te diría, la cuestión de que podamos pensar esta historia como la tragedia, nuestra gran tragedia del siglo XIX. Y digo, no sé si vos lo pensaste así, pero ¿cuál sería en términos de la tragedia justamente, si querés, el error trágico de los protagonistas? ¿Cuál es el error que desencadena en todo caso la tragedia final? Yo te diría, y por eso me pregunto, yo no sé si fue un error o si en definitiva se donaron a este final, ¿no? Entonces pienso que de algún modo estos dos, casi como ¿no? Y Juana de Arco y San Agustín y Santa Teresa y dos místicos, donarse realmente al castigo, ¿no? Porque de algún modo, en algún sitio ellos se sentían dos criminales, entonces todo crimen conlleva un castigo. Y entonces digamos, en todo caso, ese amor no era digno de ser vivido en la tierra, debía ser vivido al lado de Dios. Por eso, pensemos, fue un error, fue de pura devoción, realmente es una historia que tiene muchas capas. Mi novela intenta plantearlas, y sí es una tragedia, ¿no? Entonces, ¿qué figura juega el padre? Casi también una escena hacia el final entre la madre y el padre de Camila, que te la voglio dire, ¿no? De maldiciones y acusaciones, ¿no? Ese padre que en todo caso es tan tirano y tan bestial con esa hija que no sabe muy bien
como amar y como cuidar, que prácticamente, bueno, la entrega, no te voy a decir que la entrega, Sí. pero más o menos, ¿no es cierto? Ujú. Eh, todo es trágico, ¿no? Ella nace en el 28, el mismo año en el que fusilan a Dorrego. Sí. Te diría casi como un oráculo, casi como un Ujú. Tiresias que circula por ahí en el aire, ¿no? Eh, y bueno, es como, es la crónica de un final anunciado, que no lo es, pero todo va, a mí me resultaba realmente nuestra tragedia, ¿no? Ujú. Shakespeariana, griega, lo que quieras, ¿no? Sí. Ahora, Flor, te hago la última y te agradezco ya estos minutos. Creo que te habré hecho la misma pregunta acerca de la novela anterior cuando habíamos conversado, pero bueno, obviamente la cuestión es cuánto de ficción tiene la Mm. novela, cuánto de verdad histórica y cómo administrás vos ese equilibrio al momento de escribir. Bueno, el género es, ¿no? Es ficción en todo caso, pero está Ujú. anclado en el rigor histórico. Por supuesto, todo, todo está investigado, controlado y ajustado dentro de, entre comillas, ese corsé que impone la historiografía. Pero, por supuesto, está contado en ritmo de novela, ritmo de Ujú. ficción, eh, y hay situaciones que, bueno, que yo me permito imaginar a partir del rigor histórico. Sobre esta Sí. historia hay mucho, sobre todo el asunto de la fuga, de cuando llegan a santos lugares, las requisitorias, las confesiones y demás, todo eso está bastante documentado, entonces ahí Ujú. yo tengo esa suerte. Y en todo caso, fue más o menos lo que conocimos en la película un poco, ¿no? Las Sí. famosísimas frases, ¿no? Ujú. Ladilao, estás ahí, a tu lado Camila, eso es así, Sí. eso está reproducido. Hay un lindísimo libro que se llama Memorias del Edecán, que son las memorias de Antonino Reyes, el edecán de Juan Manuel de Rosas, quien estaba al mando de Ujú. Santos Lugares, donde lo fusilan, donde, bueno, hay toda una parte fundamental sobre este asunto, porque después los juzgaron, bueno, hubo, digamos, el día después, ¿no?, del fusilamiento y demás. Eh, Ujú. pero pero es un baile, es una coreografía que hay que seguir al pie de la letra, ¿no? En la novela histórica. Yo trabajo con documentos, con bueno, con la historiografía pura y dura. Después a eso le pongo mis decoraciones, ¿no? Claro, claro, claro. Y da gusto leerte y lo vamos a hacer. Seguramente la gente la habrás convencido, me parece, para que se enganche con Pecadora, que acaba de salir y que editó Editorial Planeta. Flor, te mando un beso grande. Beso grande para vos, Dante, un placer. Era entonces Florencia Canale presentando su libro Pecadora, la historia de Camila O'Gorman. Son las 11:23 de la mañana, momento de una nueva canción. Luego pegamos una tanda y vamos con Tom Waits.